Si me permiten, voy a grabar. Ok. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, sean todos a este espacio de inclusión en movimiento del 2025. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es la interseccionalidad, pero antes me gustaría presentar, y aparte de darles la bienvenida a nombre de ICF México, me gustaría presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy en esta fascinante charla, que es nuestra panelista Paola Guerra. Paola actualmente es directora de educación en el capítulo de México de ICF, es coach empresarial y activadora de diversidad e inclusión. El propósito de Paola es provocar la sabiduría y transformaciones colectivas en un mundo en constante cambio. También acompaña a líderes, equipos y organizaciones para promover ambientes laborales sanos y colaborativos, honrando la conexión humana en entornos digitalizados con diversidad cognitiva y multicultural, perdón. Paola participa activamente en distintas iniciativas y comunidades que impulsan el desarrollo profesional de las mujeres en tecnología y cuenta con credencial PCC de la ICF México y las de mentora, coach y team coach a nivel practitioner del Consejo Europeo de Mentoría y Coaching. Y también yo soy Luisén Sazoé, soy coach ejecutivo y de vida desde 2008, soy miembro de ICF y participo también en el board, en la dirección de educación con Paola justamente desde 2022 y estoy a cargo del programa de inclusión en movimiento. Tengo una empresa y soy el fundador de ella que se llama Colabora Coach y es una empresa basada en consumos colaborativos que ofrece servicios de coaching y consultoría. Y bueno, ya dejando las presentaciones, bienvenida Pau, me da mucho gusto nuevamente estar aquí contigo. Bienvenido José Luis, Carla, Emilio y a todos los que se van a sumar en un momento más. Eh, este tema de interseccionalidad es un tema que está, no quisiera llamarle moda, pero que hoy se habla mucho de él y por eso nos gustaría tocarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estamos o hemos estado afectados por este fenómeno. El concepto surge para poder analizar todas las situaciones complejas de discriminación de las mujeres negras en Estados Unidos. Ajá. Pero después se va ampliando porque empiezan a ver que en la interseccionalidad cabemos todos. Este concepto nos ayuda a analizar y a identificar las diversas discriminaciones o bien privilegios que afectan diariamente a nuestras personas y como coaching lo orientamos a las organizaciones. Ajá. En este tema de organizaciones afecta directamente el liderazgo, afecta nuestros comportamientos y definitivamente lo que tenemos es, si no tenemos un buen liderazgo, si no tenemos equipos realmente incluyentes, estamos haciéndole perder a la compañía mucho dinero. De verdad, cuando ya nos ponemos a hacer el análisis con números, que es bastante complejo, nos damos cuenta que se pierde creatividad, se pierde participación, motivación, entre muchas cosas. No sé, Pau, ¿cómo ves este tema en las organizaciones? Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a todas, todos. Y sí, la verdad es que en la interseccionalidad es como, yo siento que es como poner capas que nos ayudan a entender o a incluir o excluir, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar como en la capa de, aquí traje unos colorcitos, de la capa de género. Pero también pues puedo poner la capa de mi generación y después puedo poner la capa de mi nacionalidad, la de mi religión, la de mi preferencia sexual, la de lo que estudié, la de lo que se imagine, de las empresas donde he trabajado. Y entonces, o sea, imagínense la combinación que es eso multiplicado por N personas que estén en la organización. Y entonces, pues, imagínense si no nos debería de interesar ponerle un poquito de atención para ver cómo nos movemos en esos entornos que pues, son complejos, que
que combinan muchas variables, como muchas capas, para encontrar formas de tener unas relaciones más armoniosas. O sea, nos vamos adaptando, nos vamos ajustando, pero al final es eso, ¿no? Como, creo que es la armonía, buscar construir armonía juntos. Y Sí, después se va a me romper gustó y mucho, entonces volverla a ajustar. sí, me gustó mucho lo de los colores, porque fíjate qué paradójico es. Cuando yo tengo una gran cantidad de capas, debería de ser mucho más rico, ¿sí? Y realmente cuando lo vemos así es, tengo más motivos por los cuales ser apartado, ¿no? Entonces, Paradójico. y Ujú. sí, yo alguna vez cuando todavía trabajaba en alguna corporación, yo me acuerdo que tenía un jefe y una vez hizo una broma con un estadounidense que estaba aquí con nosotros, era nuestro líder, y empezaban a ver todo este tema de multiculturalidad, de discriminación, etcétera. Y me dijo, no, pues es que imagínate a él, lo discriminan por ser latino, por ser negro, por ser... Y ahí empezó a sacar muchas cosas, que era una broma, pero si ya lo tomas en serio, dices, claro, es que puedo caer en ese esquema, ¿no? Y desde ese esquema, ya cuando hacemos algún ejercicio y veo que puedo caer en una o más, entonces es allí donde empezamos también a meter un montón de sesgos inconscientes, ¿no? Sí, además, ahorita tocas el tema de los sesgos y, ay, no sé, esto siempre como que pienso, a ver, me gusta preguntarles primero cuando escuchan la palabra sesgos, o sea, ¿en qué piensan? O sea, ¿qué entienden? Entonces, de verdad, siéntanse con la libertad de compartirnos y ahorita les damos nosotros la distinción que tenemos preparada. ¿Qué piensan cuando dicen sesgos? Carla va a abrir su micrófono. Adelante. Pensé que José Luis quería decir algo. Sí, sí. Ajá, adelante, José Luis. Muchas gracias. Sí, desde mi particular punto de vista, un sesgo es una cierta inclinación, una cierta preferencia por algo o por alguien. Sí, sí que estoy sesgado cuando mi orientación está enfocada a ese algo o ese alguien que a veces me impide tener esa perspectiva inclusiva o incluyente hacia otras eh, formas de cosmovisión. Entonces, en el aspecto de polaridad negativa, un sesgo me limita a enriquecerme con la participación multicultural de otros. Gracias por escucharme. Gracias, José Luis. Y es cierto, o sea, un sesgo, a lo mejor más que una preferencia, yo lo vería como un atajo, sobre todo cuando los clasificamos como sesgos inconscientes, como un atajo que entra en tu proceso de pensamiento. ¿Y por qué es un atajo? Porque se salta cualquier Razonamiento, sí. raciocinio, perdón, y llega directamente a algo que ya tenemos formado. Por eso son inconscientes, ¿no? Son como estos trampas o ataduras que yo tengo, pero que los tengo y son muy difíciles de romper porque están basados desde mi cultura, ¿no? Están basados desde, ya no son solo los prejuicios que yo tenga, sino de formas de vida, ¿no? Desde el escuchar, las niñas no corren rápido o no te juntes con las niñas por ejemplo, hay otros que son muchos más profundos en cuestión de, a lo mejor de identificación de la sexualidad. Entonces hay muchísimos, ¿no? Cosas que también afectan incluso en cuestiones de si yo veo a alguien que es bueno para hacer deportes, entonces asumo automáticamente y es un sesgo que es bueno para todo lo demás. Y cuando descubro que no es bueno para todo lo demás, entonces también hay una afectación allí. Entonces, imagínense traspolar esto a las organizaciones.
Y me gustaría como co-construir con lo que ambos han mencionado, o sea, eh, entiendo esta parte de la inclinación y sí es como esta, no sé, yo siempre me acuerdo de mis clases de estadística, entonces cuando graficábamos las curvas, la distribución normal, se decía, ah, está sesgada hacia X valores cuando estaba notablemente cargada hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y con lo que tú mencionabas, Luis, de los atajos, ¿no? Porque hablamos de sesgo inconsciente cuando está como, yo digo, esta configuración de pensamiento que la traemos como en segundo plano, no nos damos cuenta y nos predisponen, o sea, nos da una preinclinación a ciertos comportamientos y toma de decisiones. Entonces, cuando estamos en una organización y estamos en esos puestos, pues, de liderazgo, es bien clave porque que nos demos cuenta de nuestros sesgos y hagamos el esfuerzo de estarlo reconociendo, porque, porque si no vamos a tener preinclinaciones a tomar ciertas decisiones, a elegir ciertas personas, y eso nos limita en cómo construimos equipos, cómo delegamos el trabajo, cómo, inclusive cómo nos relacionamos con proveedores o cómo estamos abiertos o abiertas a adoptar ciertas ideas, ¿no? O sea, cuando alguien dice una idea que les dicen locas, ¿no? En una reunión, dice, "Ah", y es una idea así súper divergente y es distinta a la de la mayoría. O sea, la mayoría y tiene un sesgo a pensar de otra forma. Dice, no, es que yo veo esto y esto. Ay, no, no, que o sea, esa idea está muy loca, eso no va a prosperar. Entonces ahí ya la matamos, era como una chispita de innovación y se mata. Entonces, es bien importante que reconozcamos los sesgos, porque no nada más son los de nosotros, sino en colectivo. Claro. Y son aportaciones no solo desde ideas locas, ¿no? ¿Qué tal si lo ves? Vamos a hablar de clientes y que quieras llegar a una gran mayoría. ¿Qué es lo que pasaría con las multiculturalidades? Por ejemplo, ¿no? Allí estás privándote de ver algo, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Y bueno, me acuerdo cuando estábamos hablando las primeras veces acerca de interseccionalidad y de sesgos, mencionábamos con Paola la parte de los sesgos que entran más fácilmente y que afectan más a una organización son los sesgos por Mm, afinidad, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo lo ves, Pau? Bueno, antes de ir a eso, creo que José Luis habías levantado tu manita. Ay, perdón. No, no te preocupes, por eso somos dos. Muchas gracias. Sí, simplemente retomando este concepto próximo anterior, es cuando en este mundo multicultural, con este mundo, con esta eh, cultura de inmediatez, donde los problemas se presentan ya no un problema en relación a una solución, sino por sistemas de problemas que requieren sistemas de soluciones. Una de los riesgos con esto que estamos conversando es que nos convertimos en aniquiladores de nuevas ideas cuando lo que se requiere es fomentar el pensamiento creativo, la capacidad de innovación. ¿Cuál es esa idea que por descabellada que parezca el día de hoy pudiera ser ese paradigma que fuera el core del negocio el día de mañana? Y es un riesgo que corremos y como líderes no estamos al pendiente de este fenómeno social que se va presentando. Sobre todo, se me hace muy interesante cuando por afinidad y la colectividad vibra en una opinión diferente. Suena muy feo, pero nos convertimos en asesinos de idea. Exacto. Sí, sí. Y saben que la verdad lo de los sesgos es todo un tema, porque son muchísimos. Yo les quiero mostrar una gráfica. Una vez un investigador por ahí de 2016 intentó mapearlos, o sea, y categorizarlos. Hizo una gráfica que es de verdad, no me acuerdo el número, pero aquí tengo la gráfica, se las voy a mostrar y ahorita les pongo el link en el chat, pero vean, o sea, cada hilerita es un sesgo y estas son las categorías. O sea, imagínense.
Y esto lo quiero ligar con algo que platicábamos tras bambalinas, Luis y yo, que la expectativa no es quitar los sesgos, porque es muy común que la gente dice, no, pues es que yo me voy a quitar mis sesgos. No, o sea, les tengo la mala noticia de que no es que se quiten, es eh, más bien aprendemos a reconocerlos. Y como les decía antes, y como lo mencionaba Luis, ¿no? O sea, son estos atajos cognitivos, entonces los reconocemos y entonces es, a ver, ya me está pasando esto, ya me caché en este sesgo o ya caché a mi equipo en este sesgo, ok, o sea, zona neutra, vamos a repensarlo y consciente de que mi toma de decisiones puede estar sesgada, o sea, es realmente lo que quiero, cómo amplío ese panorama. Entonces, se les quería mostrar porque yo cuando la vi la primera vez dije, Dios mío, o sea, son muchísimos. Entonces, sí, la expectativa no es eliminar mis sesgos porque, o sea, biológicamente está un poco complicado. Eh, y ayer hacíamos unas cuentas, ¿verdad, Luis? Sí, O sea, imagínense, piensen en la edad que tienen ahorita. Y luego a esa edad réstenle más o menos 7 u 8 años, que es como los primeros 8 años de vida es donde se setea nuestra personalidad. Entonces, los años que te quedan ahí, o sea, son los años que tienen esas rutas neuronales que han labrado tu pensamiento. Y eso tiene todo que ver con los sesgos que has construido, que son inconscientes. Entonces, por eso digo que la expectativa no es quitarlos, porque si estamos en este momento de vida y dices, no, o sea, voy a hablar por mí, tengo más de 30 y tantos años con estos sesgos, o sea, deshacerlos, o sea, o sea, es titánico, imagínense. Entonces, más bien, mi chamba es reconocerlos, construir nuevas acciones o sea, que van en contra de esos sesgos que los van deshaciendo, para yo empezar a crear una ruta neuronal bebé nueva, con un nuevo patrón de comportamiento. Entonces, el punto es, como dicen esta palabra tan hermosa en el inglés, awareness, ¿no? Es como esta conciencia, este despertar, o sea, es estar como en un despertar consciente todo el tiempo, intencional, intencional. O sea, ¿qué escuchas de esto, Luis? sí, a mí me parece muy interesante eso porque como definitivamente no se pueden eliminar, o sea, no puedes borrar la conexión neuronal, ¿no? Como bien decías, lo mejor sí es trazar una nueva ruta. Y trazar una nueva ruta, allí sí ya me gustaría entrar de lleno a la palabra mágica que es coaching, en donde creo que a través del coaching sí se puede hacer una eliminación, perdón, una conciencia, ajá, de en qué estoy teniendo un sesgo para después generar una conexión nueva que me provoque, vamos a hablar del concepto más mínimo, por lo menos respeto, ¿sí? Y entonces ya a partir de allí se desprenden un montón de cosas que pueden ser benéficas en mis relaciones, en mis charlas. O sea, algo que está muy estudiado es que las personas con mayor número de sesgos inconscientes lo que hacen es tener menos conversaciones cruciales. ¿Ah? Y entonces, si tú tienes una conversación que no es crucial y eres líder de una organización o de un equipo, entonces, ¿a dónde los estás llevando? Son temas muy, muy superficiales. Aquí eh, me gustaría abordar, por ejemplo, desde el coaching, desde el punto de vista ejecutivo, y que son conversaciones uno a uno, que yo soy un poco más especializado en eso, no veo tanto coaching de equipos, pero desde esa parte, a mí lo que me gusta muchísimo es empezar a generar la conciencia. ¿Y cómo generas la conciencia? Obviamente no es diciéndole, tienes un sesgo, ¿sí? Sino llevándolo a la reflexión. Ay, ¿y por qué te surge esto? ¿Y de dónde o sea, el de dónde lo obtienes es a través de un montón de cuestionamientos en donde la persona va diciendo, ah, pues sí, realmente no sé por qué.
Y si no sabes por qué, entonces, viéndonos en un punto de vista estricto, puede ser que no sea verdad porque no está comprobado científicamente, ¿no? El por qué lo tienes. A partir de esa reflexión se toma conciencia y entonces es donde podemos mover a la acción. Y esta acción, desde el punto de vista del coaching, es esa conexión neuronal que nosotros vamos a poder emprender para crear nuevos atajos que ya entren, ¿no? Esta valoración de ideas. Y la verdad es que es un tema de repetición. O sea, Ujú, no sí, lo puedo hacer consciente, pero la verdad es que como entran de forma automática, en cuanto yo esté en una reunión, como decía José Luis, en donde estoy explorando ideas y todo eso, y automáticamente me entra una y digo, no, esta está loca, o la idea, me refiero. ajá, Este, sí, entonces, esta parte de, es una idea muy loca, esto no va a funcionar, por lo menos ya hay un identificador que dice, "Uts, detente, mm, ¿es verdaderamente loca? Y si me doy la oportunidad de estacionarla por lo menos, exacto, lo que hago es dejarla, darme tiempo para después analizarla, o entre todos en conjunto analizarla, y o adoptarla o desecharla, pero ya con un razonamiento, ¿sí? Entonces, a lo sí, mejor la dejo estacionada, no me doy la oportunidad, pero al siguiente intento, ya voy a decir, ah, esto estoy pensando que es una idea loca. Entonces, otra vez la puedo dejar, pero a lo mejor avanzo un poco más y digo, bueno, hoy me identifiqué que ya la estacioné, ya la pude, hoy la voy a analizar, hoy voy a preguntar quién más puede abogar por ella, hoy voy a preguntar directamente a la persona, oye, ¿y cómo lo harías? Cuando antes ni siquiera exploro esa posibilidad, ¿sí? Cuando se lleva un ejecutivo a poder, a llegar a ese nivel, creo que es muy bueno. Muchos de los casos que he tenido y les comparto son cuando tienes un directivo de determinada edad, creo que hay muchísimos casos en donde entra el sesgo de decir, no, o sea, las personas jóvenes no, o los millennials, o los estos, o estos lloran, o estos, y te encuentras con cada juicio de valor, ¿no? Que tampoco puedes decir en ese momento, no, estás mal, sino es para, o ¿por qué pensarías eso? ¿Qué te hace llegar allí, no? Creo que son preguntas reflexivas y que nosotros podemos practicar en nosotros mismos cuando nos empecemos a cachar de esto no me gusta ¿y qué es lo que pasaría si me atrevo a darle el beneficio de la duda? ¿Sí? Esto es similar a probar un nuevo sabor de algo. Bueno, si funciona, adelante. Si no funciona, pues lo dejo. Si no me gusta el helado de nuez que nunca lo había probado, pues igual puedo, no me gusta la textura, no me gusta que tenga las nueces, no sé, no me gusta algo. ¿Y es válido? Sí, sí es válido, pero no entró en automático el decir no y no lo pruebo, ¿sí? Porque eso también es otra parte de la interseccionalidad que me gustaría ver, es válido tener los sesgos, sí, porque definitivamente no los podemos eliminar y ya se fueron formando, pero también es válido que por nosotros mismos no estemos de acuerdo con algo. Se puede o se debe, sí, porque es parte de nosotros. Lo que no se debe de hacer es la eliminación por completo, ni de la persona, mucho menos. mm, Adelante, José Luis. Muchas gracias, Luis. Sí, qué valioso lo que, lo que están comentando. Yo creo que retomando el ejemplo que nos daba Pau estadístico, yo creo que para poder ser congruente con todo esto y no desechar de buenas a primeras, es decir, aprovechar al máximo los sesgos, es que tendríamos que aprender como líderes a mirar más las áreas bajo la curva.
el grueso de las ideas congruentes, afines, están en el aquí y en el ahora. Me gusta mucho emplear ese paradigma del futuro, la innovación, el pensamiento creativo, el futuro, la supervivencia de los equipos, de la compañía, de los resultados, puede estar en aquellas ideas aisladas bajo la curva, que son las menos, en vez de descartarlas Ujú. por default, como lo dijiste magistralmente, estacionarlas, reservarlas por aquí y ya con el tiempo hacer un análisis y con el valor. Cuando hacemos coaching de equipos, colocamos al centro de la mesa una cuestión y en esos 360 ojos que ven por allá, yo creo que podríamos encontrar muchas soluciones que hoy simplemente no los vemos porque no forman parte del común denominador. La valiosa posibilidad de en la escasez, en la rareza de esas ideas, de esas propuestas, de esa singularidad, de esos objetos que no forman parte de la parte central de la campana, sino que están dispersos bajo la curva. A lo mejor ahí está la clave de la supervivencia del futuro, de muchas cosas que nos están aguardando el mañana. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Oigan, y bueno, también aquí aprovechando, Carla, si te sientes con ganas de participar, me encantaría pues invitarte a que nos cuentes cómo, qué estás escuchando. Te noto una escucha activa, como muy presente, entonces, justo eso, vente a la conversación. Digo, me gustaría aportar algo bueno. Siento que en la mayoría de los casos, quien quiere el cambio es porque lo está pidiendo, porque quiere, por así que abrir un poco la perspectiva de, no de un cambio, pero sí de mejorar, ya sea empresa o cualquier persona individual. Pero sí eh, ten- tengo un poquito de este sentimiento que hay gente que rechaza mucho el abrir esa perspectiva, esos rasgos de los que hablan, de decir, no, 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 gracias, no, no, ah, no quiero el coaching, o ahí no va por ahí, o este, ¿qué hacen los coaches? ¿Qué es lo que tú haces? O sea, siento que hay mucha gente que reacciona negativamente en abrir esa perspectiva, ¿no? Como que indagar, como lo dice Luis en esas preguntas, de decir, así estoy bien, no, no quiero cambiar nada, o no, no me gustaría. Entonces no es negativo, pero es un poquito difícil como un coach tratar de abrir esos pensamientos en alguien que esté muy cerrado. Entonces, digo, no sé qué ustedes opinen. Sí, definitivamente sí es difícil, sobre todo cuando estás hablando de alguien que además aparentemente no tendría ningún problema en su organización y que piensa que todo funciona. La idea sería, en cuanto a tu liderazgo, una pregunta, por ejemplo, allí que surgiría sería, oye, ¿y cuántos minimis tienes en tu organización? Y cuando digo minimis, es justamente este sesgo en donde yo me estoy eh, atrayendo gente por familiaridad, ¿no? Porque piensan igual que yo, porque hacen las cosas de similar manera, y así funciono, ¿sí? Aquí lo importante es abrir un poco la puerta, o a lo mejor incluso la ventana, y decir, bueno, ¿y qué te estás perdiendo allá afuera? Porque efectivamente en tu cuartito, o si fuera una casa, ahí todos están bien y viven bonito. Y si viene alguien de afuera, o si tengo la necesidad de salir, o si soy un líder y de pronto entro a una organización donde ya el equipo está conformado, o sea, cuando les haces esos planteamientos también, yo creo que empieza a haber un poco de apertura. O sea, ¿qué pasaría si tú te vas y este equipo no te lo puedes llevar?
y te toca uno completamente diferente. Yo creo que allí hay un concepto nuevo de liderazgo en adaptabilidad. Y es justamente cuando cambias de una organización, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que adquirir nuevo? Ajá. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son las pérdidas de no hacerlo? ¿Cuáles son las ganancias de aportar? Es como una interculturización, lo llaman allí. Sí, yo me llevo, es como la conquista de los países, ¿no? A ver, no se puede muchas veces eliminar a todo. Entonces, ¿qué hago? Adapto algunas cosas que tengo y cuáles me tengo que llevar porque no son tan buenas. Y las interculturizaciones son súper ricas, ¿no? Sí, sí, y entran de manera muy inconsciente, pero por ganar algo. Entonces, creo que ese puede ser un punto. Si eres coach, por ejemplo, y te enfrentas a esta parte, yo creo ponerlo en términos de ¿y cómo lo enriquecerías? Esa es la pregunta, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé. Y no sé cómo también lo manejes esto en equipos, Pau. Pues mira, como que para equipos yo veo a veces como dos vertientes, por ejemplo, una, y es bien interesante, con el coaching de equipos, tú puedes coachar al equipo a través del líder. Por ejemplo, en un proceso de coaching ejecutivo, si el líder tiene el objetivo de ajustar su liderazgo, promover más colaboración o hacer ajustes en la dinámica de su equipo, desde el coaching ejecutivo lo podemos impulsar. Entonces es como coachar al equipo a través del líder. Y el otro es directamente, así, hacerle team coaching en un proceso a lo largo del tiempo a todo el equipo. Y, o sea, creo que siempre es como, obviamente en ambos espacios, el rol, el acompañamiento con el líder es bien importante. Entonces, creo que expandir esto de, a ver, hoy estamos aquí. Entonces, te acompaño, ¿no? O sea, haz tu autodiagnóstico, ¿no? Porque muchas veces lo que me pasa mucho con los líderes es que dice, no me había dado cuenta que estaba así con mi equipo. O sea, como que lo traen demasiados puntos ciegos de realmente qué es el equipo. Y luego se dan cuenta diciendo, pues creo que no estamos funcionando como equipo. O sea, creo que tenemos mucho tiempo con estas inercias. Entonces, o sea, de pronto puede ser una exploración como para ver, a ver, cuéntame. O sea, porque puede pasar, ¿no? Hay veces que te contratan en alguna empresa y te asignan al coach y puede ser que el coach diga, pero a mí, ¿por qué me pusieron coach? Yo no necesito hacer nada, no necesito cambiar nada. Y es un poco como que resonaba con lo que tú expresabas, Carla. Entonces, justo ahí acompañar, bueno, ya tienes este recurso, a ver, vamos a ver dónde estás tú hoy como líder. ¿A cuánta gente te reporta a ti? ¿Cuántos stakeholders tienes a los lados? ¿No? Tus pares, hacia arriba, externo a la compañía. O sea, y como acompañarlo a ir con puras preguntas, ¿no? A ir viendo cuál es su rol de influencia. Entonces, desde ahí, o sea, van saliendo muchos puntos ciegos y dices, ok, tú crees que lo que estás haciendo te va a servir para el futuro en un entorno que es cambiante, que es volátil, que tiene incertidumbre, que tenemos muchas incógnitas. Ahí a mí, por ejemplo, luego me sirve como darles algún contexto, me informo, ¿no? De la industria donde están. Y pues luego lo correlaciono con lo que nos pasó a todo el mundo en la pandemia, que nos dejó un montón de aprendizajes de la relevancia de adaptarnos. Entonces, de ahí ahora sí que con nuestra creatividad de coaches podemos explorar y mostrarles otras posibilidades y entonces van encontrando como esos, esos despertares, ¿no? Me decía hoy una coaching sesión, es que ya no voy a decir que me caen 20, son centenarios. Entonces le caen centenarios. Sí, entonces, eso como pensando en un acompañamiento directo con el líder. Sí, Y ya con... Ujú. no, no, Dale, no, dale, Carla. se me hace que creo que la palabra que estaba buscando es a veces la resistencia de una Mm, persona. Esa es yo creo que la palabra correcta de que se resiste
a lo mejor no cambio, no queremos que la persona cambie, sino queremos siempre a una empresa que mejora, una persona que mejore su salud y, y es lo que mismo que tú dices, es ¿por qué? ¿Por qué? Estoy perfecto. Y ese es, yo creo que el, el principio donde uno conecta con el cliente, con el coachee, yo creo que donde se da esa confianza en decir, no es una resistencia, solo acompaña este momento y como que déjalo fluir, ¿no? Fíjate que resueno mucho con lo que dices, porque yo creo que uno de los casos que he sido como más me ha retado como coach justo tiene que ver con eso, ¿no? Y otra vez se intersectaban varias cosas, ¿no? Tenía un cliente que yo estaba, ella fue hace como 3, 4 años. Entonces, era un cliente que, o sea, yo creo que me lleva como 20 años. Entonces, ahí, edad. Hombre, obviamente, pues un líder que ya era muy senior en su industria, ¿no? Con cierto mindset, mentalidad de, pues las cosas tienen que ser de X forma, ¿no? Entonces, estaba todo su cóctel de interseccionalidad y por los otro, porque un día después me lo dijo, ¿no? O sea, coach, o sea, chavita, más chavita que yo, así me dijo, mujer, este tú no estás en mi industria, y entonces, o sea, se van juntando también, ¿no? Digo, no me acuerdo si de profesión era contador, creo que era contador. Y bueno, yo soy economista, igual números, pero igual se entrelazan y somos distintos, ¿no? Al final. Entonces, o sea, ya después, y al principio sí tenía como mucha resistencia, me decía, todos los años tengo coaching. No sé por qué me lo quitaron el año pasado, pero bueno, ahora te pusieron conmigo. Así como que yo ya. Y yo decía, ok. Y bueno, si sabes qué es el coaching. Sí, 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 yo ya tengo mucha experiencia con el coaching. De hecho, no sé ahorita por qué me lo pusieron. Ok. Entonces, ahí yo creo que a mí lo que me pasó es que como que las 2 primeras sesiones fueron del ajuste, de sostener, de adaptarme a su ritmo, de estar disponible, de estar en mi centro, de ofrecerle las preguntas, de estar cómoda con el silencio y dejarlo que habitara en sus silencios, ¿sí? Hasta que llegó a la sesión 3 y me dijo, ya no puedo. O sea, tú no te rindes. Tú siempre estás presente y me pones mucha atención. Yo llegue como llegue. Ya vamos a trabajar. Y de ahí tuvimos un proceso súper bonito porque, o sea, hablamos como del legado, de la huella en la vida, de muchas cosas, de todo lo que había construido en su trayectoria y ese legado que estaba construyendo que se preparaba para entregar. Entonces, o sea, por eso la presencia del coach, la habilidad, la competencia de la presencia del coach es súper importante. No sé cómo van hasta aquí. Se nos cayó Luis, seguro se le fue el internet, pero no se Muchas preocupen, yo sé gracias por que compartir. se le fue la luz a Luis. Ay, no, con mucho gusto. Ahora sí que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Somos aprendices de la universidad de la vida, del coaching, de todo. Bien interesante esto que nos compartes, Pau, porque sí, desde el otro lado, desde la mirada del cliente, yo soy ese cliente, me han tocado ya muchos coaches, estoy muy maduro, tengo mucha experiencia, pero yo tengo la sensación que con mis coaches anteriores yo les daba este contexto y ya estaban. Escucho que nos compartes, tú no te rindes y entonces es una nueva personalidad, una faceta diferente, una cosmovisión distinta, una personalidad también distinta y además esa forma de retar tan elegante, tan sutil, ¿no? Que
Ahí está siempre atenta a la presencia del coach y bueno, yo me busco como pescar una sardina con las manos. No me puedo escapar. Bueno, sabes que ya vamos a trabajar, ya por más vueltas que te di, no. Y entonces se abre la Sí. posibilidad de tener una experiencia nueva, lo que decíamos. En el común denominador, los coaches que me han tocado han sido A más B igual a C, pero tú eres diferente y aprendo a descubrirme, aprendo a descubrirme a través del otro. Y eso es fascinante. Cuando el coach tiene esa habilidad consciente, desarrollada, ese recurso de afrontamiento, lo que hace es que rompe el cascarón, ya esa armadura que el coach, que el cliente colmilludo ya de mucho tiempo, ya cuajado, de repente se descubre. ¿No? Y esa es la magia del coaching. Estar presente me permite renovar esa mirada. Aparecen en la escena cosas que siempre estuvieron ahí, pero que por mis sesgos no era capaz de verlos. Somos seres conversacionales. Me gusta mucho utilizar esto parafraseando a Leonardo Walk. Somos seres conversacionales y no lo podemos nombrar, simplemente no aparecen en el radar, no existen. Y cuando adoptamos esa postura que nos compartes, abrimos esa posibilidad a redescubrirnos. Aprendo a conocerme a partir de ti, de tu reflejo en mí y viceversa. Y entonces se da esa magia y entonces generamos conversación evolutiva, respuestas no reactivas, sino generativas de posibilidades, de nuevos Es, caminos, de reinventarnos y de generar progreso y evolución. Gracias por la oportunidad de decirles esto. bienvenido de vuelta, Luis. Perdón, se me fue la luz. No te preocupes, o sea, pasa, ¿no? O sea, los quiebres en la vida pasa y nos adaptamos, entonces ya estás de Exacto. vuelta. Y digo, ya como para cerrar el punto anterior, nada, les quiero contar un poco cuando estoy con un equipo, en mi experiencia, qué es lo que podemos ver para identificar sesgos y cómo, pues, acompañarlos a que los noten y vayan haciéndose más conscientes y toman, o sea, autogestionándose, ¿no? Pero ya como colectivo. Entonces, en los procesos, pues, de team coaching, las dinámicas, así como que a mí me resulta muy útil facilitar la conversación y cuando son temas como así que tienen que tomar decisiones, pero dices, a ver, si hago la conversación así solo abierta, dependiendo de cuánta seguridad psicológica hay en el equipo, o sea, y aquí voy a hacer un paréntesis, la seguridad psicológica es esta sensación que hay en el equipo de que yo puedo expresarme libremente, independientemente de si mi opinión es afín a la de la mayoría o es una opinión disruptiva. Entonces, es más que la confianza, o sea, es como si yo tuviera confianza con todas y cada una de las personas y ellas todas y cada una conmigo. Entonces, cuando eso existe, hay seguridad psicológica y bueno, pueden leer más de Amy Edmondson, que fue quien la que acuñó ese término. Y bueno, el caso es que si hay seguridad psicológica, pues, y abres la conversación, pues no dicen de todo, ¿no? Y no, si yo pienso esto, no, yo no pienso esto, o sea, eso está hermoso, pero no pasa en las primeras sesiones. Entonces se va construyendo, se va germinando. Entonces, lo que a mí me funciona es como provocar la conversación, pero darles oportunidad de que se expresen, digamos, de manera anónima. Pues, por ejemplo, ahí las encuestas, si es virtual, las encuestas de Mentimeter o de otras herramientas, pues son fabulosas porque se ve la preferencia del grupo, pero no se ve la autoría de los comentarios. Y entonces, pues así es más probable de que se expresen abiertamente. Entonces, dependiendo de lo que salga en el resultado de la pregunta, de la encuesta, podemos notar las respuestas que más se repiten. Y entonces ahí podemos ver
si pudiera haber un sesgo. Y obvio, como coaches, pues tenemos nuestras interpretaciones, estamos haciendo juicios. Entonces, pues entregarlo desde una pregunta, oigan, noto que aquí esto y esto y esto. O sea, ¿qué, qué nos dice de X cosa, ¿no? La pregunta que tú quieras elaborar. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me resulta como útil como para ir provocando estos espacios donde se van expresando y van como justo refrendarles, ¿no? O sea, cómo construimos las reglas de qué necesitamos para que esta reunión nos sirva a todas y a todos. Que no sea, no es una reunión más, no es una reunión por estar, o sea, es una reunión de coaching para todos. Obviamente se hace un contexto antes, que todo el mundo entienda que es coaching. Y nosotros también como coaches estar bien receptivos, ¿no? Porque a mí de pronto me dicen, uy, no, es que yo una vez tuve un coach horrible, una experiencia horrible. Yo creo que eso no sirve, entonces estar preparadas para recibir eso, porque hay un montón. Y entonces, ok, cuéntame más, ¿no? Como que hay el superpoder, tanto de las personas como de nosotros como coaches, es la curiosidad. La curiosidad nos da un montón de esta conexión para volvernos a centrar y decir, ok, eso no tiene que ver conmigo, no es si está bien mi coaching o no, no tiene que ver conmigo, es parte del proceso y de la conversación. ¿Cómo lo abordo con curiosidad? Y les devuelvo una pregunta, o sea, les devuelvo las observaciones y que ellos, o sea, tengan que conversar de lo que necesitan conversar, que no lo podrían hacer si no estamos nosotros. Claro, claro. Bueno, igual me perdí un poco por ahí, me quedé en el limbo, pero si estoy retomando bien, es como tener qué herramientas puedo tener para también darme cuenta de mis sesgos inconscientes y que estoy aplicando a lo mejor o que pertenezco a una interseccionalidad, etcétera. Dentro del coaching a nivel liderazgo, a mí me gusta utilizar para llevar esta conciencia un ejercicio que es aplicable a todos y cada uno de nosotros. Y es empezar a descubrirte haciéndote la pregunta, o sea, diciendo una afirmación de algo que haces y que haces bien, y luego añadiendo la frase menos cuando no, y entonces a ti te hace reflexionar acerca de cuándo no hago esto bien y cuándo no reacciono tan bien. Mm, Si ustedes hoy hacen el ejercicio, a lo mejor pueden decir, bueno, yo soy muy flexible, soy muy empático con la gente o procuro ser empático con la gente y es menos cuando no. Y entonces me echo una mirada a ver cuándo no estoy siendo ni flexible ni empático. Y entonces me doy cuenta de, es que cuando no rompen las reglas o cuando rompen las reglas, me pongo furioso cuando y allí yo no estoy siendo. Y lo que me está allí llevando es a ver, bueno, ¿y eso a qué pertenece? Porque si sí lo estoy haciendo bien, quiere decir que es nada más con un sector, o es nada más con determinadas condiciones, o es nada más, ¿sabes? Lo otro te ayuda a determinar y a ver cuándo no estás haciendo para que sobre eso trabajes. Y eso a lo mejor también ayuda, por ejemplo, en el caso de los que dicen, de los que se pudiera haber enfrentado Carla, decir, yo no tengo nada que, ¿no? O sea, todo está bien, o simplemente no quiero cambiar. Dices, ah, bueno, entonces eres esto menos cuando no qué. Y entonces ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Ese ejercicio, bueno, al menos a mí me parece muy orientado hacia la reflexión, hacia el autodescubrimiento, y hay veces se nos encontramos cosas que ni a nosotros mismos nos gustan, sí, de acuerdo. ¿sí? Oiga, se me pasó bien rápido el tiempo, Sí, ya estamos casi llegando a la hora. Eh, yo también creo que como un termómetro de cuánta diversidad de ideas hay en los equipos es, por ejemplo, pensar, a ver, si estamos en una reunión, observar, ¿no? O sea, cuántas ideas distintas hay.
O sea, estamos hablando siempre de lo mismo, con, con los mismos conceptos, con las mismas tendencias, pero cada cuando hay como estas ideas, estas chispas, ¿no? Que son ideas disruptivas, ideas locas, o sea, pero ideas que se salen como de ese patrón. O cuántas veces cuando estamos con el equipo y les preguntamos, oigan, ¿cómo podemos hacer esto y esto? ¿Cuántas veces hay ideas que son distintas, ¿no? Que incluso pueden ser en un sentido opuesto. Entonces, es bueno notarlo porque si nunca aparecen esas ideas, entonces pues, sí tenemos, hay sesgos de como de estar siempre coincidiendo, de estar siendo afines a todo el tiempo. O sea, es un sesgo incluso como de cuidar mi pertenencia en el grupo y no verme distinto porque yo anticipo que pudiera haber una repercusión o hay un costo, pues. Dale, José Luis. Gracias, Pau. Sí, una de las facetas fascinantes del coaching, particularmente de equipos, es ese análisis que me gusta mucho y que frecuentemente en empresas grandotototas como las que colaboramos actualmente, que les he compartido en diversos foros, es el equipo que interactúa con otros equipos, guarda el statu quo, estamos siendo lo Exacto. suficientemente retadores para poderlos llevar al análisis. Somos un equipo plano que sobrevive en el día a día donde no pasa nada, o Exacto. el equipo es capaz de generar, de retar esa innovación, de poder descubrir con qué frecuencia se presentan esas ideas disruptivas, locas, fíjate la etiqueta, disruptivas, locas, que nos perturban la paz. El mundo es plural, el mundo es mixto, el mundo es cambiante, es dinámico. Yo creo que una de las obligaciones, de las responsabilidades del coach de equipo es llevar a esa parte retadora. ¿Con qué frecuencia nos atrevemos a hacer Exacto. ideas que nos desafíen a llevarnos más allá de los límites? ¿Con qué frecuencia nos retamos, nos invitamos a poder mantener desde nuestra vulnerabilidad la apertura a sabiendas que en el no juicio me puedo expresar con autenticidad sin temor a consecuencias y entonces proponer esas ideas que hablábamos al principio de esta conversación que puedan impulsar ese vector que impulse a que la rueda vaya en un proceso evolutivo permanente y continuo, simplemente para medir a ceros con la competencia. ¿Somos líderes en nuestra industria o mantenemos ahí siguiendo al que sí se atreve a Exacto. cambiar? Entonces, yo creo que es una oportunidad que el coach de equipos no debe pasar de lado y sobre todo en este tema fascinante que nos comparten, que me siento feliz de poder estar escuchando y enriquecerme de todos. Entonces, como líder, como coach de equipos, llevar al equipo a salir de esa zona de confort, a sentirnos cómodos con el cambio, con el reto, con el desafío, que me permita medir a ceros con la adversidad y con el más picudo de la competencia, porque yo quiero ser el líder de la industria. Gracias por escucharme. Y dándole doble clic a lo que mencionas, José Luis, o sea, justo como propiciar en el equipo que se atrevan como a decir, a ver, miren, estas son mis necesidades y entonces, y muchas veces ahí salen pedidos para el líder. Oye, ¿sabes qué? Yo necesito claridad en los tiempos de entrega. Entonces, cuando tú me delegas algo y no me das claridad o me estás moviendo el plazo a cada rato, no lo puedo manejar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que encontremos un modo, ¿no? Porque tampoco sabemos qué está viviendo el líder, pero muchas veces esas conversaciones no pasan, ¿no? Yo les digo missing conversations, ¿no? Son como conversaciones que están así escondidas, perdidas en la dimensión desconocida. Entonces, justo cómo ayudamos a sacar que salgan esas conversaciones o los elefantes, ¿no? Que les decimos, o sea, esos como secretos a voces y que muchas veces el líder los trae, todo el mundo sabe y el líder los trae en punto ciego.
y nadie habla de ello, ¿no? Y es algo que le duele al equipo, no se atreven a hablarlo, y más cuando la cultura corporativa es muy jerárquica o muy protocolaria, se acentúa más, ¿no? O sea, otra capa, ¿no? Otra interseccionalidad. Entonces, eso, o sea, nuestra chamba está en acompañar al equipo a que, o sea, construya seguridad psicológica y a catalizar todas esas conversaciones que no se han tenido y que las tengan. Entonces, eso, y es un proceso. Por eso el team coaching, o sea, el cliente es todo el equipo. No es nada de que nada más el líder, no, es todo el equipo y es un proceso sostenido porque el equipo se va transformando. Y ya nada más yo como para cerrar esta intervención, quiero enseñarles una gráfica que me gusta mucho del Foro Económico Mundial, donde, o sea, nos muestra la evolución de los equipos respecto de su desarrollo, dependiendo de qué tan diversos son. Entonces, miren, denme un segundito. Ahí está. Entonces, fíjense, o sea, cuando el equipo, la gráfica morada son equipos homogéneos, es decir, todos los integrantes tienen un perfil muy similar, ¿no? O sea, puede ser de formación, de edad, de género, ¿no? Yo una vez estuve en un equipo así, entonces todos éramos economistas, todos éramos millennials, todos usábamos lentes, todos éramos super geeks, teníamos a ver los mismos tipos de series, entonces, o sea, teníamos muchos sesgos. Entonces, cuando los equipos son homogéneos, o sea, al principio, y es un equipo de reciente formación, parece que crece muy rápido. Y dices, no, pues sí, porque como comparten muchas características, pues rápido se ponen a hacer acuerdos, a colaborar, porque hay mucha afinidad. Pero ¿qué pasa? O sea, eso está, digamos que el crecimiento del equipo después del tiempo tiende a aplanarse. ¡Ay! Perdón, tiende a aplanarse, ¿no? O sea, después de los conflictos, de generar sus procesos y el performance se aplana. ¿Qué pasa cuando el equipo tiene más diversidad? Pues el inicio es lento, porque la conformación aquí con distintas personalidades, con todas las intersecciones que comentamos, es más compleja. Entonces hay que invertirle más tiempo de todas las personas. Pero ¿qué pasa? Que van desarrollando ciertas competencias para manejar el conflicto, para generar sus acuerdos, y entonces llega un punto en que se dispara y pueden crecer exponencialmente y mucho más en comparación con equipos que son muy homogéneos. Y ahí lo quiero ligar con lo que mencionaba Luis de la innovación, de todos estos procesos que implican más creatividad, o lo que mencionaba Luis o sea, de estar atento a la competencia y como pues que no te come el mercado. Entonces, o sea, de verdad, la diversidad es importante y aporta valor al negocio. Es como con lo que yo cerraría. Gracias, Pau. A mí lo único que me gustaría resaltar para cerrar es las afectaciones de la interseccionalidad o de la no inclusión, ¿no? O la no diversificación, como lo quieran llamar, es que afectan varios procesos principales de la compañía y no nos damos cuenta. Por ejemplo, un proceso de contratación, desde allí ya estamos hablando de distinciones. Ajá. Entonces, desde el proceso de contratación, desde los procesos de evaluación que permiten a la organización crecer, no solo a los colaboradores, sino a la organización y en general a toda la cultura. Entonces, una característica de estas evaluaciones que hacen, por ejemplo, Fortune, ¿no? Que hace de las mejores empresas para trabajar las características de las mejores empresas es que han bajado mucho dentro de la curva de discriminación, muchísimo se han expandido a la diversidad. Y es como un poco la gráfica que muestra ahora Paola. Ajá. Entonces, echémosle un ojo y desde el coaching se puede ayudar y mucho.
También me gustaría Pues nada más escuchar cómo se van, ¿no? O sea, qué se llevan de esta sí, charla. Eh, Am, infinita, bueno, infinitamente agradecido con esta conversación guardadas todas las proporciones, el respeto y el cariño que nos tenemos, como en la sala de la casa. Esta conversación tan cálida, tan cercana, tan reflexiva, tan desafiante y también que despierta esa pasión que vive en todos y cada uno de nosotros que hemos decidido abrazarnos a esta maravillosa profesión de ayuda que es el coaching, que hemos vivido esos ejemplos día a día en las industrias pequeñas, medianas, gigantescas, pero que nos enriquece. No es todo, decía una celebridad académica, no es todo lo que sabes lo que te da gran valía, sino aquello que recuerdas y aplicas en la circunstancia retadora de la vida. Eso hacen estos foros. Muchas gracias, ICF México, gracias a los panelistas, gracias a nuestros compañeros que enriquecen con su presencia y con sus participaciones. Profundamente agradecido. Enhorabuena, abrazo fuerte para todos. Gracias por compartir tan interesante tema. gracias, José Luis. Carla, yo igual, muchas gracias por darnos la oportunidad de comentar y pues yo también podría durar horas hablando de coaching en nuestras experiencias, a mí me encanta. Sí, sobre todo, yo estoy un poco a la reversa. Yo trabajo más con gente muy, muy, muy diversa, de otros países, de otras nacionalidades, de otras culturas, y me cuesta un poquito de trabajo trabajar con gente de México, porque a veces es esa cerrada de decir: "Ah, los mexicanos hacemos esto, no podemos cambiar muchas cosas, es nuestra cultura", que me encanta, pero sí, cada uno tiene su forma de coachar, ahora sí, de sus estrategias, si es grupo, individual. Entonces me encantó este tiempo de compartir y les agradezco mucho. no, Gracias. hombre, y también gracias por tus aportaciones y de verdad te esperamos en muchos más webinars, ¿verdad, Luis? Sí, claro. Se nos vienen muchísimos. Cada mes tenemos un espacio de inclusión en movimiento y también existen webinars de diversos temas de coaching, también una vez al mes. Y como anuncio para comercial, estamos muy próximos a la Semana Internacional del Coaching. Exacto. Entonces, Me tenemos una ganaste. semana súper, súper movida. Tenemos muchos eventos, 2 eventos por día, coaches magníficos, oradores. Entonces, no dejen de consultar la página para esos eventos. Ahí están todos publicados y espero que nos acompañen. Sí, y también, bueno, esa se la pueden reservar es del 12 al 16 de mayo. Como dice Luis, son 10 charlas y apártense por ahí de las 10 de la mañana y las 7 de la noche porque van a estar todos así, excepto la del 16 de mayo que esa va a ser a las 9 Ah, de la sí. mañana. Ujú. También vamos a tener una inauguración, un evento de clausura, entonces esténse muy pendientes, va a haber donación de horas de coaching, o sea, entonces esténse muy pendientes de los canales de ICF, WhatsApp, LinkedIn, Instagram. Y la semana próxima, temazo, ¿eh? Actualizaciones del código de ética con Alcira Moisés, que es expresidenta de ICF México, y Damián Goldberg, ambos coaches MSC. Entonces, sí, nuestro código de ética o sea, la actualización acaba de entrar en vigor el 1 de abril, entonces ahora sí que es importante estar eh, en sintonía, alineados a la mejor práctica. Pues, si no hay más comentarios, me resta agradecerles mucho su tiempo. Gracias, Paola. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros y nos seguimos viendo en más eventos. Claro, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.